El azar en todo esto, Tony, porque revisando notas, libros, incluido el tuyo, uno ve una serie de casualidades. ¿Cómo es posible que casi nada funcionó? O sea, ¿cómo se explican todas estas cosas en la historia dominicana en este episodio en especial? Bueno, fíjate, la expedición lógicamente fue diseñada primero para que un frente operara de manera inmediata en la cordillera central. Esa es la expedición o la repatriación de Constanza, que llega a las 5:30 de la tarde, un domingo 14 de junio de 1959, y luego el desembarco de dos lanchas o de dos embarcaciones que finalmente llegan por Maimón y Esterondo en la costa de Puerto Plata o en la costa norte de la República. ¿El plan era que llegaran juntas? No, oye, es que el azar ahí interviene. Entonces, ¿qué sucede? Las lanchas, los barcos salieron primero que la expedición aérea, porque el plan era que fueran sincronizadas. O sea, en la medida en que llegara a las 5:30 de la tarde el avión a Constanza, desembarcaran, en ese mismo momento llegaban por Maimón y Esterondo las lanchas, o sea, los barcos. Entonces, ¿qué sucede? Que todo había sido sincronizado incluso con el tiempo debido para que llegaran al mismo simultáneamente. Entonces, una de las lanchas tiene una avería, se queda incluso en pleno mar. La otra que era la que tenía menos cantidad de hombres, menos armamento, prácticamente llega sola a la costa. Se llega incluso a divisar de lejos la costa, pero al no ver la otra, porque habían quedado de juntarse en un punto para dividirse, entonces decide retirarse, no llega sola, tratando de buscar a la otra lancha. Y se encuentran mucho más allá, en una islita que se llama la isla de Nagua, cerca de Cuba, donde prácticamente había sido rescatada por la fragata José Martí y la fragata Máximo Gómez de Cuba, porque estaban a la deriva. Entonces allí estaban reparando la embarcación. Y lógicamente cuando llegan los otros, ahí llegan, reparan la embarcación. La reparación se llevó varios días. Esos son los 5, 14, 19. Fatales. En esa reparación, los cubanos le dicen a los expedicionarios que no pueden ir porque ya Trujillo han perdido el momento de efecto sorpresa. El efecto sorpresa, que Camilo Cienfuegos, que fue el oficial cubano designado por Castro para dirigir la expedición, para coordinar los preparativos, le había dicho no puede fallar el factor sorpresa, hay que sorprender a Trujillo, es la única posibilidad de victoria. Y crear dos frentes al mismo tiempo. E increíblemente, Pablo, estos combatientes, estos jóvenes, dicen que de todas maneras van, salvo 20 de ellos que estaban en malas condiciones físicas, el grueso decide venir como quiera. Los cubanos le dicen es un suicidio. Ellos le advierten que es un suicidio. Es un suicidio. Sí, pero están combatiendo en las montañas los otros. Y es una cobardía peor. Oye el heroísmo, oye la grandeza, porque esto hay que analizarlo ya desde un punto de vista humano, espiritual, heroico, imposible ahora de describir en estos tiempos. Entonces, oye el sentimiento del sacrificio. Nosotros vamos como quiera. No, bueno, si ustedes quieren ir como quiera. Y así llegan. Cuando llegan, lo está esperando la aviación militar dominicana, que prácticamente baña en sangre la costa de Puerto Plata. Una de ellas logra desembarcar el mayor grueso posible y la otra es prácticamente hundida llegando los expedicionarios. Entonces, ya ese proceso desvirtúa el plan original. ¿Cuál era el plan original? El plan original era que estas dos embarcaciones se hicieran fuertes, hicieran lo que llaman una cabeza de playa. O sea, pudieran crear ahí una resistencia en la medida en que los compañeros de Constanza pudiesen también hacerse fuertes en las montañas. Entonces, una vez hechos fuertes en una cabeza de playa, debían pedir de inmediato, primero declarar un gobierno, un gobierno beligerante, de acuerdo a las Naciones Unidas, esa es una figura jurídica existente, como gobierno beligerante en armas. Entonces, pedir inmediatamente el reconocimiento como gobierno beligerante, y Cuba y Venezuela lo iban a reconocer. Al reconocerlo, entonces estaban en disposición de aceptar ayuda militar, tanto de Cuba como Venezuela. Además, debía llegar de inmediato un avión en esa cabeza de playa encabezado por la Junta de Gobierno, que la presidía el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón y un conjunto de prestigiosas figuras del exilio. Eso era para crearle una crisis internacional. Jiménez Grullón sí estaba en la dirección. Sí. A diferencia de Bosch. A diferencia de Bosch. Él presidía el Movimiento de Liberación Dominicana y por lo tanto el gobierno, digamos, beligerante en armas. Esto le daba en principio una ventaja a los combatientes porque ya se sentían con respaldo internacional. Primero Cuba y Venezuela, se suponía que luego venía otro tipo de ayuda. Entonces venían otros desembarcos. Incluso habían preparado otros desembarcos y otra ayuda. Entre las ayudas que venían eran aviones que debían lanzar
en paracaídas en la cordillera central, en un punto incluso que había sido establecido antes de salir. Ellos tenían el mapa y todo, donde iban a lanzar alimentos, provisiones, o sea, todo estaba preparado para que se diera. ¿Y el frente local? ¿En la sociedad dominicana, en la República Dominicana, había algún frente, había una coordinación? Esa era la debilidad troncal. 2 meses antes, Juan de Dios Ventura y Simón, un capitán de la Fuerza Aérea, había desertado a Puerto Rico, y de Puerto Rico se trasladó a Cuba. Y en el informe que dio era que había un gran descontento en la oficialidad militar de San Isidro, y que había un descontento, y en realidad lo había. O sea, había una situación difícil, pero no era un descontento que alcanzaba la categoría, digamos, de resistencia desde el punto de vista de la organización. Y entonces esto creó también, aparte de algunos informes que ellos recibían, la idea de que posiblemente con el desembarco se podía producir una escisión dentro de los estamentos militares. O sea, esa fue una de las ideas. Pero al fracasar el plan original, por el asunto de azar, después dijeron que el que conducía o el que pilotaba, el marinero que estaba al frente de la embarcación, había hecho sabotaje, un señor llamado el Griego, pero nunca se pudo comprobar. Luego se supo que fue fusilado porque se lo llevaron preso a Cuba desde la isla de la Gran Enagua, pero nunca se pudo comprobar. El caso fue que esto culminó en un desastre desde el punto de vista militar y en una victoria pírrica del ejército trujillista. ¿Por qué pírrica? Porque en realidad, aunque fueron derrotados militarmente, sembraron un ejemplo que rápidamente fructificó. Fue como un despertar en la juventud dominicana. Fue al calor de ese movimiento que se crea el movimiento clandestino 14 de junio, liderado por Manolo Tavares, las hermanas Mirabal, el doctor Tejada Florentino, Leandro Guzmán, todo ese grupo, que fue el único movimiento durante los 30 años de Trujillo, el único que abarcó todo el país. Aquí se formaron varios núcleos de resistencia anteriores, pero ninguno tenía representación en cada una de las provincias y los municipios. O sea, el 14 de junio tenía fuerza en Montecristi, en Dajabón, en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, en Santiago. Fue un movimiento Barahona y agrupó a sectores de clase media fundamentalmente. Eso te iba a preguntar. ¿Qué explica la composición social del movimiento 14 de junio? Estamos hablando de un Manolo Tavares, son personas de pura clase media, incluso clase media alta, como el caso de los Mirabal Reyes. Así es. Y busca, los de Alessandro estuvieron metidos en estos. ¿Qué explica la composición social de ese movimiento? Por primera vez se veía una cosa así. Yo pienso que la dictadura de Trujillo estaba agotada. O sea, después de la celebración de la llamada, entre comillas, Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, inaugurada por Trujillo en el año 55, con una inversión en ese entonces desmesurada, digamos, y no prioritaria, en ese momento, la economía dominicana empezó a declinar. O sea, no mantuvo el auge económico que había tenido después de la Segunda Guerra Mundial, o de la famosa integración monopólica mundial, que le permitió a la República Dominicana expandirse desde el punto de vista económico y social. Entonces entró un poco en declive. Entonces este proceso económico en declive del gobierno trujillista o del Estado trujillista fue acompañado de un conjunto de errores que Trujillo cometió en esa etapa yo diría que en ese lustro del ejercicio político que culmina en el 61 con su ajusticiamiento. Entre los errores que comete Trujillo está evidentemente el secuestro del profesor Vasco Jesús de Galinde en 1956 en las calles de Nueva York. En territorio estadounidense, ya es otra cosa. Ignorando que Galinde era un agente del FBI, trabajaba con el FBI y había tenido contacto con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Nadie se explicó por qué Hoover, el eterno director del FBI, tuvo una posición tan radical contra Trujillo. En una rueda de prensa llegó a acusar a Trujillo. O sea, los indicios que tenemos apuntan al dictador de la República Dominicana. O sea, entonces el hecho de violentar las leyes federales de Estados Unidos de una manera tan burda, aunque salió bien la operación, el hecho de creó una animosidad en estamento del Estado norteamericano contra Trujillo demasiado agudo. El propio presidente Eisenhower, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, es quien organiza o quien da las claves para que la CIA organice el complot para matar a Trujillo. O sea, la muerte de Trujillo originalmente es organizada por la CIA. Eran dos planes, tanto el derrocamiento de Trujillo como el derrocamiento de Castro. En el caso de Trujillo, el asesinato de Trujillo o el ajusticiamiento de Trujillo y, lógicamente, lo que se conoció después como la invasión de Playa Girón en abril de 1961. Bueno, el caso es que estos hechos
la caída de las dictaduras que yo te había mencionado, el clima como de libertad que se estaba dando en América y en el Caribe, empujó a la clase media dominicana a la confrontación con el trujillismo. Gente representativa no solamente de clase media, incluso de hijos de funcionarios del gobierno de Trujillo. O sea, estaban involucrados. O sea, ese complot o esa organización conspirativa abarcó demasiados sectores de la vida nacional, y cuando se inició la persecución contra ellos, fíjate que estremeció la sociedad. La Iglesia Católica, que nunca había participado, nunca había disentido. Sido un cómplice hasta entonces, había sido un cómplice, un apoyador de la dictadura. No había disentido del trujillismo, publica la famosa pastoral de enero del 60, donde se atreve, yo todavía leo la pastoral y me impresiona, porque se atreve no solamente a condenar las detenciones de cientos de jóvenes en todo el país, sino que acusa a la dictadura de emplear represión, tortura y crímenes. O sea, es una posición valiente en ese momento, que además prácticamente hace un viraje en la problemática interna de la República Dominicana, y prácticamente a partir de ahí en los Estados Unidos ya tienen una posición muy adversa a Trujillo, empiezan múltiples conspiraciones. Bueno, aquí se desarrolló incluso hasta una conspiración que se llamó la conspiración de los sargentos, en la propia base aérea de San Isidro. Mataron más de 70 militares vinculados a esa conspiración. O sea, había una descomposición del cuadro trujillista, pero el azar es así. Kennedy, que es quien hereda los planes de Eisenhower, ordena el plan de invasión de Playa Girón, pero no es consecuente con el plan, deja a medio camino la invasión de Playa Girón. No era solamente el desembarco de las tropas expedicionarias anticastristas, era también el desembarco de tropas norteamericanas en la segunda fase. Kennedy no lo hace, y al no hacerlo decreta la derrota de los expedicionarios y la animosidad o la animadversión del exilio cubano, y esto le va a costar la vida en el 22 de noviembre de 1963, conjuntamente con otros factores. También el azar aquí va a intervenir. Y en cuanto a Trujillo, Kennedy se desapodera días antes y dice que no, que la orden es a la CIA de que el plan de matar a Trujillo debe pararse, pero era tarde. Ya la CIA había entregado armamentos aquí, y los héroes del 30 de mayo, que yo creo que ese es su valor, acuden solo, sin estar cubierta la retirada, a matar a Trujillo, quedando atrapado en esa ratonera que era Ciudad Trujillo en ese momento. Claro. Ese es el valor de los héroes de mayo. Mira, Tony, mencionaste a Kennedy y mencionaste su asesinato. Es increíble cómo cambió, pero eso nos da otro programa. El asesinato de Kennedy y la presidencia de Lyndon B. Johnson, que no tenía que ver nada ideológicamente y visión de mundo era lo contrario, con Kennedy. Era lo contrario. ¿No? Lo que pasa es que aunque eran del mismo partido, representaban intereses diferentes. Mientras Johnson representaba los intereses de la derecha extrema, del Partido Demócrata, o sea, los intereses petroleros, ¿entiendes? Kennedy representaba la escuela de Boston, la escuela liberal. Alianza para el Progreso es un proyecto democrático. Y por eso para su sintonía con Bosch, porque ellos se cayeron bien, la sintonía con Bosch vino de ahí. De nuevo, crisis de la democracia. Los mayores elogios que se le hayan podido dar a Kennedy se los dio Bosch. Claro. Bosch luego, producto de la intervención americana y del desaliento que él tuvo con la intervención norteamericana en Santo Domingo, cambia sus apreciaciones posteriores, da otras explicaciones. Para mí, las válidas, las más importantes, están en Crisis de la Democracia, escrito en el 64. Tony Raful, hemos hablado hasta ahora de traidores, pero sobre todo la conversación ha girado en torno a héroes, a la manera en que se hacía la política. Has hablado de inmolación. Así es. Llegaron llenos de patriotismo. Sacrificio. ¿Qué nos ha pasado? Vamos a utilizar los últimos minutos de esta entrevista, después de la pausa, para que tú me des tu reflexión. ¿Qué nos ha pasado? Que 56 años después de aquella gesta heroica, de inmolaciones varias, las del pasado, la del presente a los pocos tiempos, los 12 años, de repente pasaron los años y hoy estamos en una República Dominicana más rica materialmente, pero tan pobre, donde ya el ejercicio político es casi las elecciones son casi una práctica empresarial, que yo siempre digo. Después de la pausa, tu reflexión, ¿qué ha ocurrido que en 56 años puede un país y unas formas de hacer cambiar tanto? Después de la pausa, continuamos esta conversación con Tony Raful sobre el 14 de junio desde el azar como categoría
histórica. Cuánta razón, cuánta razón. Ya regresamos. Por eso vemos las más estrambóticas alianzas, increíbles. Por eso vemos situaciones que si estuviera vivo Don Juan o estuviera vivo José Francisco Peña Gómez, yo creo que se morirían de nuevo. O sea,